Hola, estamos interesados en la identificación de sistemas dinámicos usando MATLAB. En particular, me referiré al uso de la herramienta IDENT, también llamada System Identification, de MATLAB. Mi nombre es Juan Pablo Reques y vamos a hablar de esto ahora. Bien, estamos en la interfaz de MATLAB y nos estamos refiriendo al uso de una herramienta específica para hacer identificación. Existen muchas maneras de hacer identificación. Podemos hacerlo utilizando los métodos de mínimos cuadrados, otras expresiones y ecuaciones, pero MATLAB tiene una herramienta que hace este trabajo relativamente sencillo. Para abrir la herramienta tenemos varias alternativas. Dependiendo de la versión de MATLAB, vamos a la pestaña Apps y en la pestaña Apps debe haber una aplicación que se llama System Identification. También si no apareciera entre la lista, la podemos buscar en la sección que se llama Control System Design and Analysis. Y bueno, podemos escribir en el Command Window, podemos escribir la palabra Ident. Las versiones más nuevas de MATLAB van a dar una advertencia y es que el comando ya no que se debe utilizar ya no es ident, sino uno que se llama System Identification. Igual la herramienta va a abrir y la herramienta es esta, pero la podemos abrir de otra forma. Dependiendo de la versión de MATLAB, la acabo de cerrar, la herramienta que habíamos considerado, voy a escribir System Identification. MATLAB reconoce entre mayúsculas y minúsculas. Aquí la I entre la palabra System y el comienzo de Identification tiene que ser mayúscula y todos los demás en minúsculas. Y al uno darle Enter, se debe abrir la herramienta. Esta herramienta está constituida de tres zonas. La voy a maximizar para que se vea un poco mejor. Tenemos una zona a la izquierda que se llama Data Views e incluye la importación de datos junto con unas gráficas y una matriz que tiene dos columnas donde uno puede colocar datos. Tenemos una sección a la derecha que se llama Model Views y ahí también se pueden colocar modelos y tenemos un conjunto de gráficas que se pueden utilizar. Y luego tenemos una sección de operaciones donde se procesa la información que está en el data Views y eso produce resultados en el Model View. La información entonces está en las flechas, uno importa los datos llegan a la sección de Data Views, luego los datos pasan lo tomamos los datos de trabajo, los podemos preprocesar y vuelven nuevamente el Data View, o podemos hacer una estimación y esto los lleva al Model View. Igual ya va a quedar claro esto cuando mostremos el ejemplo. Hay tres objetos, uno que dice tu workspace, tu LTI viewer y trash. Estos objetos se refieren a, bueno, para exportar la información al workspace, al visor de sistemas invariantes en el tiempo, lineales, y para borrar un modelo. Vamos a iniciar. Yo tengo unos datos aquí para este ejemplo, se llama ejemplos matlab.mat y vamos a mostrar esos datos. Voy a importarlos. Para importarlo, le doy botón derecho y le digo import data y los datos se deberían importar. Él me va a preguntar, pues aquí me va a preguntar qué quiero hacer con los datos, si los quiero importar, esa es una forma. La otra es darle a donde dice load y cuando uno le da load, bueno, se cargan los datos directamente en el workspace. Los datos en el workspace, bueno, esto es un vector, esto es una matriz que tiene 2001 datos distribuidos en tres columnas, o sea, tiene 6003 datos. Estos datos vamos a graficarlos. También los quiero separar porque los datos que deben suministrarse a MATLAB, a la herramienta de identificación, System Identification, tienen que tener unas características en particular. Ya vamos a hablar de eso. Pero estos datos, para que lo sepan, vamos a abrir la matriz de datos en este momento. La primera columna, aunque no se indica porque esto es una matriz, la primera columna corresponde al tiempo, la segunda columna corresponde a los valores de las entradas y la tercera columna corresponde a los valores de la salida del sistema. Entonces, bueno, esto tiene bastantes datos y aquí todos los datos se muestran para distintos valores de cada una de las variables. Ok,
Vamos a importar, vamos a convertir estos datos en una información que sea manejable. La primera columna es lo que vamos a llamar tiempo y corresponde a la primera columna de los datos. La segunda columna es lo que vamos a llamar entrada y corresponde a la segunda columna de los datos. Y la tercera columna es lo que vamos a llamar salida y corresponde a la tercera salida, a la tercera columna de la matriz datos. Entonces he creado tres vectores, entrada, salida y tiempo, y cada uno de ellos tiene la misma cantidad de datos. Vamos a graficar esto. Vamos a graficar tiempo contra entrada y tiempo contra salida. Cuando hacemos la gráfica, bueno, esto no es una muy buena gráfica, podemos hacer una gráfica mejor. La variable de entrada comienza en 0, luego pasa a 1 y luego va a -1, perdón, a 0 nuevamente y luego regresa a 1 y así. Ese es el proceso que hace la variable de entrada. Mientras que la salida tiene una respuesta inversa. Para un incremento de 1 en la entrada, llega a valer 2 en su estado estacionario. Vamos a hacer dos gráficas entonces. Vamos a hacer una gráfica utilizando subplot. Vamos a hacer que tenga dos filas, una columna, y vamos a elegir la primera gráfica. Vamos a graficar entonces primero en la gráfica superior. Vamos a graficar la salida. Se suele graficar la salida en la parte de arriba y la entrada en la parte de abajo. Bueno, la salida será tiempo, salida, y vamos a graficar también, bueno, esto se está mostrando aquí en una gráfica, pero la tengo en la otra pantalla. Y vamos a graficar también la entrada. Pero vamos a poner primero título, vamos a decir glabel, vamos a decir salida y xlabel, no vamos a colocar nada en la primera de las gráficas. Ahora vamos a hacer la siguiente gráfica. Vamos a graficar ahora el tiempo con la entrada. Luego glabel, vamos a decir que es entrada. Y por último vamos a poner xlabel y vamos a decir que este es el tiempo. Y bueno, nos queda esta gráfica. Todavía podemos mejorar un poco la gráfica. Esto va entre 0 y 1. Y tal vez lo que yo deba hacer es cambiar el eje en esta gráfica de la parte de abajo. Vean que la salida, bueno, tiene su respuesta como deseábamos, pero lo que podría hacer es decir, axis. El eje de las X va a seguir yendo entre 0 y 200, pero el eje de las Y va a ir ahora entre menos 0.5 y 1.5. Y cuando hagamos eso, bueno, la gráfica que tenemos ahora es una gráfica donde se ve claramente que la entrada, bueno, la entrada se incrementa, un incremento en la entrada produce una disminución de la salida. Esto quiere decir que la acción del proceso es inversa, o dicho de otra forma, que la ganancia del sistema es negativa. Bueno, nosotros queremos obtener un modelo para este sistema. Esta graficación que acabo de mostrar es solamente para indicar qué es lo que ocurre en este proceso. Tenemos una línea de la salida del proceso y nosotros queremos un modelo para cómo responde este proceso para unos cambios en la entrada. Estos datos son pocos. Cuando digo que son pocos, es que aquí nada más se hicieron tres experimentos. Cuando el sistema estaba en cero no hubo cambios, luego hubo un primer cambio, lo que produjo una respuesta dinámica, luego hubo un segundo cambio, lo que produjo una segunda respuesta dinámica y luego un tercer cambio que produjo una tercera respuesta dinámica. De esta forma, entonces tenemos que el sistema nada más tiene tres modificaciones, pero igual va a servirnos para representar los datos con los que queremos graficar. Algo importante, acabo de cerrar esa gráfica, vamos a borrar este código de la pantalla, es que los datos que vamos a utilizar en el toolbox de identificación tienen que estar muestreados uniformemente. Esto significa que el tiempo donde se toman las muestras tiene que ser el mismo para todos los datos. Es decir, aquí el tiempo inicial es 0 y el intervalo de tiempo que se está utilizando para tomar las muestras es 0.1. 0, 0.1, 0.2 y así.
Eso lo necesitamos para utilizar la herramienta de System Identification. Bueno, debo crear entonces, como ya hemos visto, debo crear un vector que se llame entrada o el nombre que yo desee y un vector que se llame salida. Hay otras maneras de trabajar, pero esta es la manera más sencilla de hacer la implementación. Le voy a dar en la pestaña del sistema de la herramienta de identificación de sistemas, vamos a ir en la sección de Data Views, vamos a ir a donde, al selector de Import Data. En Import Data vamos a darle clic, como esto vamos a utilizar datos en dominio del tiempo, vamos a ir a Time Domain Data. Y eso abre una ventana como esta. Lo que quiero importar entonces son señales en el dominio del tiempo. Tengo que decir, y este es el nombre de la variable que está en el workspace, tengo que decir cómo se llama la variable. En el workspace tenemos, vamos a minimizar esta ventana primero para que podamos volver a ver cuál es el nombre de esto en el workspace. Entrada es el nombre exactamente como está escrito en el workspace porque lo vamos a importar, y salida es la salida que vamos a utilizar exactamente como está escrito en el workspace. Tenemos que ponerle nombre a los datos, y a esto yo le voy a poner el nombre que yo quiera, le voy a poner experimento, o le puedo poner el nombre que yo desee. En realidad es un nombre completamente arbitrario. El tiempo inicial es cero porque los datos están medidos a partir del tiempo cero. Y el periodo de muestreo, que el sample time, es 0.1. Le damos a importar y eso, bueno, vamos a regresar a esta ventana antes de darle a importar. Cuando le dé a importar, veamos lo que va a ocurrir. Cuando yo le dé a importar, se va a crear un grupo de datos en la región de Data Views que representa a estos datos. Una vez que nosotros terminamos de hacer la importación, le damos a cerrar. Pudimos haber elegido más información, pudimos haber dicho los nombres de los canales, si hubiera varios canales. Bueno, pudimos haber definido algunas cosas, haber colocado notas, haber colocado unidades para las variables si así lo necesitamos. Bueno, vamos a cerrar esto. Esta línea azul en realidad representa una sección de la gráfica de todos los datos, pero no nos debemos orientar mucho por la forma de la gráfica porque nunca muestra toda la gráfica. En la misma sección de Data Views tenemos un conjunto de gráficas. Podemos ver la respuesta de la gráfica en el tiempo de estas variables. Si le damos clic ahí, se abre una ventana que muestra la misma gráfica que yo había construido anteriormente. Primero la salida en la parte superior y luego las entradas en la parte superior. Si le damos a Data Spectra, nos muestra el espectro de los datos. El espectro de los datos, bueno, es el análisis de Fourier de los datos, nos muestra la frecuencia de la información. Esto tiene, bueno, infinitas frecuencias y aquí se muestra el comportamiento. Claro, esto es una señal continua con escalón y para describirla es necesario utilizar muchísimas frecuencias. Sin embargo, no vamos a profundizar en qué significa el espectro de frecuencia. Y por último, la función frecuencial es el diagrama de Bode. Nos muestra la frecuencia en radianes por segundo y la amplitud de la respuesta. En este caso está en potencias de 10, es parecido a los decibelios. Cuando los decibelios habría que hacer una conversión, aunque está en escala logarítmica. Y esta es la gráfica que hemos obtenido de esos datos. Sin embargo, vamos a concentrarnos por los momentos en nuestra forma de análisis en la respuesta temporal. Nosotros tenemos la respuesta temporal de este sistema. El escalón ocurre aproximadamente en 50 unidades de tiempo. Una vez que ocurre el escalón, esto se estabiliza aproximadamente en 60 unidades, en 65 unidades de tiempo. Es decir, que transcurrieron 15 unidades de tiempo y nosotros podemos intentar hacer una identificación basada en este sistema. Podemos definir una constante de tiempo y todo lo demás. Sin embargo, MATLAB debería poder hacer todo lo que yo acabo de comentar por nosotros. Bien,
Una de las cosas que yo quiero es, como parte del procedimiento de identificación, es separar los datos en dos grupos. Unos datos con los que voy a hacer la estimación del modelo y otra con lo que voy a hacer la validación. Aquí en este primer bloque se muestran los datos con los que se están trabajando. Y en el otro que está en la parte de Model Views se muestran los datos que se van a utilizar para validación. En este momento los datos son los mismos. Voy a continuar trabajando con los datos igual, pero dentro de un momento, después de mostrar cómo funciona la interfaz, voy a describir mejor cómo hacer el ajuste de los datos. Ok, estos datos con los que estoy trabajando ya están completamente representados en la forma con los que lo quiero trabajar. Sin embargo, yo podría hacer cosas como seleccionar experimentos, si tuvieras más de un experimento, mezclar experimentos, seleccionar, eso ya lo haremos dentro de un momento. Puedo remover los promedios, remover la tendencia. Remover los promedios es si hay un valor de estado estacionario que no hemos eliminado y queremos convertir la variable en una variable de desviación, entonces lo que podemos hacer es buscar cuál es ese valor constante que se le puede sumar a todos los valores y restárselo, de forma que la variable esté centrada en cero. Y remover las tendencias es, supongamos que la variable que queremos representar tiene una acción integradora y entonces está constituida por una rampa, quitar esa rampa de la información para no incluirla dentro de la identificación y luego restituirla, si eso fuera necesario. Podemos hacer filtro, cambiar el muestreo, hacer una transformación de datos y hay un botón de Quick Start que ustedes lo pueden probar que hace un conjunto de operaciones simultáneamente. Yo no voy a hacer ninguna de las operaciones en este momento. Dentro de un rato, más adelante, voy a hacer la selección del rango para dividir esto en dos grupos, el de validación y el de modelado. Ok, una vez que hemos hecho el preprocesamiento, todos los resultados del preprocesamiento quedan nuevamente en el DataView porque no hemos hecho ninguna estimación de un modelo. Para estimar un modelo, vamos al selector que dice Estimate y en Estimate elegimos el tipo de modelo con el que queremos trabajar. Podemos trabajar con un modelo de función de transferencia, podemos trabajar para obtener modelos de espacio de estado, modelo de procesos, modelos polinomiales, modelos no lineales, modelos espectrales, modelos de correlación y mejorar modelos existentes o pedirle a MATLAB que haga un conjunto de modelos automáticamente con el botón Quick Start. Vamos a, vamos a probar con el botón Quick Start primero. Cuando abrimos el botón Quick Start, MATLAB muestra un conjunto de ventanas. La primera ventana que muestra MATLAB es esta que se llama respuesta transitoria. Bueno, voy a mostrar todas. MATLAB muestra las respuestas frecuenciales, muestra la respuesta transitoria y muestra los resultados de los modelos. ¿Qué modelos? No hemos visto qué modelos consiguió MATLAB. Bueno, MATLAB consiguió un modelo que está llamando N4S2, un modelo que está llamando ARXQS y un modelo que está llamando IMP. Y para cada uno de ellos, MATLAB indica cuánto es el ajuste. Esto es R cuadrado por 100. Además, él está mostrando la respuesta transitoria de los tres modelos en simulación. Cómo responden los tres modelos ante una entrada de escalón y está mostrando cuál es la curva de la respuesta en frecuencia de estos tres modelos. Estas gráficas las consiguió MATLAB a través de los botones que están en la parte de abajo. Los botones que están en la parte de abajo muestran, si le doy a Model Output, se abre esta ventana y vean que al cerrarlo el check se elimina. Si le doy a Transient Response, se abre esta ventana y si lo marco, el valor se elimina. Vean, MATLAB consiguió 4 modelos. Los modelos que consiguió están indicados en la sección Model Views. Cada uno tiene un bloque y ellos
son los resultados de los modelos obtenidos. Si yo quiero graficar un solo modelo, te lo doy model outputs. Si quiero graficar un solo modelo, por ejemplo este que dice imp, que es la respuesta al impulso, yo simplemente le doy clic a Model Output y verifico que de todos los cuadros que están seleccionados, solamente uno de ellos tiene la curva en color oscuro. Por ejemplo, si yo en este momento selecciono este ARXQS, ahora la curva aparece en color oscuro y vean que ese mismo color aparece dentro de la respuesta transitoria. Si desmarco el azul, el que llamábamos imp, entonces ya ese deja de aparecer en la gráfica. Si marco el otro, el N4S2, bueno, este comienza a aparecer junto con el ARQX. Si elimino el ARQX o si elimino ambos, nada más quedan los datos originales. Al yo elegir alguno, él me indica cuánto es el ajuste de los datos. Puedo mostrar también los residuos de autocorrelación y cuánto es la la correlación cruzada de la entrada a la salida, cuánto es ese valor. Ese valor debería estar entre menos 0.1 y 0.1 y igual para la autocorrelación de los residuales. Aquí no hay residuales, entonces esto no lo vamos a analizar. La respuesta de este sistema SPAD no aparece, es un modelo frecuencial y no aparece en ninguna de las gráficas que vamos a mostrar. Bueno, esto sería como nuestro primer acercamiento. De todas maneras, vamos a hacer un análisis mucho más comedido. Vamos a tomar estos modelos y los voy a arrastrar a donde dice papelera, porque no son los que voy a utilizar. Voy a hacer algo un poco más organizado para saber qué significa cada modelo y qué es lo que quiero representar. Supongamos, vamos a empezar con modelos polinomiales, que quiero obtener un modelo de tipo ARX. Selecciono en estimar y elijo modelos polinomiales y aparece la estructura ARX que incluye NA, NB y NK. Podemos elegir ARX, Armax o error de la salida y el método BG que es Box-Jenkins, los modelos BG. Aquí nos pregunta qué método queremos utilizar. El método, bueno, dependerá del tipo de método con el que uno quiere trabajar. Él me sugiere inclusive distintos métodos para trabajar, cuál es la ecuación, en qué dominio se va a hacer. Vamos a quedarnos por los momentos con el método ARX. Esto es un modelo continuo. Tal vez queremos incluir integración del ruido para que en vez de ser un ARX sea un ARIX. Y luego nosotros vamos a elegir el orden de los modelos con el que vamos a trabajar. Por ejemplo, si quiero que el polinomio A sea de orden 2, el polinomio B sea de orden 2 y el número de retrasos sea de orden 1, escribo esos valores dentro de este espacio, dentro de este cuadro de texto. Luego, le decido para qué quiero utilizar el modelo. Lo puedo utilizar para simulación, estabilidad, como un filtro, como para predicción. Lo voy a dejar para simulación. Estaba inicialmente para predicción, pero esto es para hacer predicción en modelos, digamos, como control predictivo. Y si quiero hacer la representación en espacio de estados o la representación en funciones de transferencia, tal vez lo quiero como simulación. No voy a cambiar los estados iniciales, no voy a utilizar ninguna otra modificación y le doy a estimar. Cuando le doy a estimar, bueno, MATLAB hace un cálculo y produce un modelo. El nombre que él le da va a ser ARX y luego dice los órdenes de los resultados. Cuando tengo estos órdenes, este modelo, ya puedo observar cuál es el ajuste. Bueno, el ajuste que se obtuvo es un ajuste perfecto para estos datos. Puedo observar otras de las gráficas como la respuesta transitoria. Esta es la respuesta transitoria de este modelo.
Vamos a cambiar un poco aquí el tamaño de la ventana para poder observar simultáneamente las gráficas y la, la interfaz. Ok, vamos a, estoy mostrando la respuesta de este modelo, el ARX 221. Estoy mostrando la respuesta en frecuencia también para este modelo y estoy mostrando los datos originales. Por ejemplo, si yo en vez de querer un modelo ARX, yo quiero otro modelo, entonces elijo qué tipo de modelo quiero obtener. Si quiero obtener un modelo de función de transferencia, le doy a modelos de función de transferencia, se abre esta ventana y nos pregunta cuántos polos deseamos, cuántos ceros deseamos. Voy a decir que no quiero ceros, que quiero 3 polos y voy a decir que este sistema yo lo quiero que sea de tiempo continuo. Puedo elegir algunas otras cosas. En este caso no tengo opciones para elegir cuál es el retardo, pero puedo elegir el rango de frecuencias que se van a utilizar y que muestre el progreso y demás. Si le doy el botón estimar, MATLAB va a mostrar una ventana como esta, donde aquí ya hizo el cálculo relativamente rápido, donde presenta cómo va haciendo los cálculos, cuánto es la función de costo, cuál es el paso, cuál es... Esto es una búsqueda a través de optimización y él termina la identificación y nos dice que obtuvo un modelo. El modelo obtenido se muestra ahorita en la respuesta transitoria y en la respuesta, en la comparación con los datos originales. Voy a cerrar esta ventana. Bueno, entonces aquí tengo la respuesta obtenida. Vean que este modelo es un modelo de tiempo continuo para datos de tiempo discreto. El ajuste es 97.46. Y bueno, tal vez es un buen modelo. Para cualquier modelo puedo cambiar su color si esos colores me parece que no son visibles. Para eso le doy botón derecho a cualquiera de los modelos. Y aquí donde dice color, puedo escribir un color de los que trabajamos en MATLAB. Por ejemplo, si coloco la letra K, esto corresponde a negro, le doy a presentar, vean que el modelo cambió a color negro y le doy a cerrar. Y ahora la curva estará en negro. Selecciono el otro, le doy botón derecho y ahora coloco que esto lo quiero en azul, que es la letra B, y le doy a presentar y se cambia a color azul y le doy a cerrar. Si lo selecciono, bueno, aparece ahora en un color más oscuro. Y si no lo quiero así, si no lo quiero mostrar, lo puedo ocultar. Si quisiera ver el modelo, como dije, le doy botón derecho y MATLAB me muestra. En este caso, como es un modelo RX, me dice los polinomios con los que estoy trabajando, me dice cuánto es el polinomio A y cuánto es el polinomio B. Bueno, me da otra información, me dice que el tiempo de muestreo es 0.1, me dice cuáles son los órdenes y me muestra cuánto es el ajuste, cuánto vale el cuadrado del error promedio, bueno, cuántos valen los parámetros de estimación. Yo puedo colocar alguna otra información. Si quiero colocar alguna otra información, sin embargo, aquí MATLAB me da un código para, para intentar implementar esto directamente en la pantalla. Cuidado porque necesito primero utilizar el nombre del experimento que se está utilizando. Los datos pues deben estar dentro de la, del workspace para poder utilizarlo. Se va a utilizar eh, los datos que se llaman experimento y eso no existe en este momento en la pantalla principal de MATLAB. Vean que en efecto no existen los datos que se llaman experimento. Bueno, entonces tenemos esta ventana con la que podemos cambiar algunas propiedades y observar los resultados que hemos ido obteniendo. Si vemos, perdón, este fue el que ya acabo de mostrar, vamos a ver este que es el modelo de función de transferencia. Yo aquí muestro el modelo de función de transferencia. El modelo de función de transferencia tiene una ganancia de menos 3.35. Por eso es que no funciona muy bien, porque la ganancia del modelo es 2. Eh, Tenemos que él consiguió cuál es la función de transferencia. Este es el valor de la función de transferencia. Ah, no, sí, sí debe funcionar bien porque 3.35 entre 1.67 es
aproximadamente 2. Esto es 3, esto es 4 tercios. No, 5 tercios. Bueno, no importa el valor del cálculo, esto tiene que ser aproximadamente 2 para que dé la ganancia que está produciendo el cálculo. Bueno, y aquí tenemos el modelo también, cómo fue el procedimiento de identificación, cuánto dieron los valores del cuadrado del error y demás. Y el nombre que tiene el modelo. Yo puedo cambiar el nombre y ponerle modelo continuo, por ejemplo, y él cambia el nombre en la ventana del modelo perdón, de la identificación de sistemas. Nuevamente, aquí yo estoy utilizando los mismos datos para la validación que para obtener el modelo. Luego, todas las respuestas se construyen sobre los mismos datos con los que hemos estado trabajando, lo cual es incorrecto porque nosotros deberíamos comparar los modelos contra datos que son desconocidos en el tiempo de identificación, desconocidos para el modelo en particular. Recuerden que la gráfica de la entrada mostraba cómo era la entrada. Aquí no hay modelo. Los datos para el Data View es para los datos con los que se están trabajando. Toda la información que está aquí a la izquierda en Data Views, toda esta información es los datos con los que se va a trabajar, y lo que está en Model Views es los resultados de los modelos. Siempre se muestran los resultados del experimento para poder comparar con qué tan bueno fue el resultado, por supuesto. Podemos ver también el diagrama de polos y ceros, si es el caso. Aquí tenemos el diagrama de polos y ceros para ambas funciones. Puedo quitar la función esta ARX21. Puedo quitar la función esta de modelo continuo. Hay que tener cuidado cuando uno ve estas funciones de transferencia, porque los polos y ceros no cambian de dominio. ¿Está bien? Es decir, los polos y ceros están cada uno en su dominio específico. Entonces, este modelo continuo tiene polos y ceros en el semiplano izquierdo, y este modelo discreto tiene polos y ceros en el círculo unitario. Entonces hay que estar pendiente de que los resultados están relacionados al dominio con el que se está trabajando. Bueno, más allá del análisis de polos y ceros, que no es lo que nos interesa en este momento, esta es la manera con la que vamos a trabajar. En cualquier momento, si yo quiero convertir o tomar alguno de los modelos que obtengo y tenerlo en el workspace, simplemente lo arrastro al bloque que dice to workspace y lo suelto, y entonces ahora aparece en el workspace. Bien. Vamos a iniciar el trabajo. Como dije hace un instante, yo quiero ahora borrar estos modelos. Estos modelos no son lo mejor que podría obtener, porque dije que queríamos tener datos de validación y datos de experimentación que fueran diferentes. Entonces, los datos del experimento los vamos a preprocesar para seleccionar el rango de la información. Aquí tenemos una ventana que se abre al darle, vean, lo que yo hice fue que fui a preprocesar y le di a donde dice seleccionar rango, y eso abrió esta ventana. Una vez que se abre esta ventana, yo lo que voy a hacer es seleccionar usando el mouse. Voy a seleccionar cuál es el rango que quiero utilizar para identificación. Es decir, yo selecciono con un cuadro cuáles son los datos que quiero utilizar para identificación, o sea, para los datos de estimación. Y yo voy a seleccionar nada más que, bueno, como aquí hay 3 experimentos, voy a seleccionar 2. El primero y el segundo, pero el segundo no va a tomar todos los datos completos. ¿Ok? Esta es la primera región. Una vez que la selecciono, le pongo un nombre, y estos van a ser los datos para la identificación. Lo voy a llamar identificación. Y luego que le pongo un nombre que no debe tener mayúsculas ni espacios, perdón, no debe tener signos especiales ni espacios, le doy a Insert, y aparece este nuevo grupo de datos en el Data View. Luego selecciono nuevamente una nueva región del tamaño que yo quiera,
Aquí voy a seleccionar más o menos donde terminó la primera sección hasta el final de los datos. Voy a seleccionarlo y aquí le voy a colocar como nombre, lo voy a llamar eh, validación. Y le doy a insertar. Entonces tengo que los datos de validación, luego que lo he agregado, le doy a cerrar. Tengo que los datos de identificación y validación son diferentes. Vamos a darle a la gráfica temporal y no vemos ningún cambio porque tenemos las dos gráficas juntas, ¿correcto? Las tres gráficas juntas. Pero si yo desmarco la línea, digamos, esta que se llama validación, vean que ahora no aparece, lo que los datos que se están mostrando son el experimento. Si desmarco los que se llaman identificación, vean que ahora no aparece. Si desmarco los que dicen experimento, que eran los datos originales, no aparece nada. Cuando muestro identificación, se muestran los datos solo hasta donde llegue identificación. Si marco validación, se marcan en otro color los datos de validación. Es decir, he separado los datos en dos grupos y puedo observar uno de ellos a la vez. Ok, una vez que he elegido los datos de identificación y los datos de validación, los datos de identificación los arrastro hasta el working data y los datos de validación los arrastro hasta el validation data. Una vez que los he colocado cada uno en su lugar, es que procedo a hacer la identificación. Podemos hacer múltiples tipos de identificación. Una de ellas es la identificación de funciones de transferencia, que ya la mostré, la identificación de modelos de procesos y la identificación polinomial. Los otros tipos de identificación, lo del espacio de estado, todos los demás tipos de identificación son valiosos, pero la identificación como función de transferencia, la identificación como modelo de proceso o como modelos polinomiales son los más conocidos en el área, comenzando en la identificación de sistemas. Los modelos polinómicos se refieren específicamente a modelos de tipo ARX, Armax, Box-Jenkins, error de la salida. Los modelos de procesos son modelos de, bueno, de primer orden más tiempo muerto, de segundo orden más tiempo muerto, de segundo orden con un polo y con múltiples ceros, tiempo muerto y demás. Tenemos otros modelos como modelos espectrales de correlación. Están los modelos de espacio de estados, que también podríamos trabajar con modelos de espacio de estados, pero voy a concentrarme nada más en modelos de funciones de transferencia, modelos de proceso y modelos polinomiales. Los modelos de funciones de transferencia, ya los mencioné, cuando le damos clic en la ventana elegimos cuántos polos, cuántos ceros y la forma con el que lo vamos a obtener, si son modelos continuos o modelos discretos. Vamos ahora a mostrar los modelos de proceso. En el modelo de proceso nosotros vamos a ir construyendo la forma que queremos del modelo. Yo quiero que el modelo tenga, digamos, dos polos que sean reales o que sean polos complejos. Por ejemplo, polos complejos o polos reales. Quiero que tenga retardo o quiero que no tenga retardo. Cada vez que yo voy agregando un término, eso debe aparecer en la ecuación que está arriba. Quiero que tenga un cero o quiero que no tenga ceros. Lo máximo que puedo elegir son tres polos, o dos, bueno, lo máximo son tres. Puedo colocar que tenga un retardo y que tenga un cero. Eso es todo lo que puedo indicar. Puedo modificar algunos otros elementos, inclusive puedo colocar, si conozco cuál es el valor, yo puedo marcar que el valor es conocido y darlo como parte del proceso de identificación. Si no lo conozco, puedo dar una, pero tengo que el valor es aproximadamente algún valor en específico, puedo asignar el valor, por ejemplo, para la ganancia que es muy conocido, la ganancia es mucho más fácil de calcular que otros tipos de parámetros. Puedo colocar el nombre que yo quiero obtener. Si yo quiero que sea de una función, le puedo poner segundo orden, orden 2 sin cero, sin cero. Y le damos al botón estimar. Cuando le damos al botón estimar, MATLAB comienza a hacer la estimación del modelo y una vez que lo ha estimado, lo presenta en la sección de Model Views. Ahora vamos a suponer que quiero un modelo de orden 3 con polos sobre amortiguados.
entonces, perdón, subamortiguados, tendrá un polo real y dos polos complejos. Y vamos a suponer que ahora no, tampoco quiero ceros, pero quiero que tenga un retardo y lo quiero estimar y a esto lo voy a llamar orden 3 con cero, perdón, sin cero. Orden 3 sin cero. Le doy a estimar y nuevamente, como en el caso anterior, él va a hacer sus cálculos y una vez que él termine los cálculos, coloca el modelo en la vista de modelos. Y así he obtenido dos modelos de procesos. Ahora, si quiero estimar modelos polinomiales, y eso lo habíamos hecho bastante bien hace un rato, el modelo ARX, él me sugiere 441 como la forma básica que él utiliza. Vamos a utilizar el 441 a ver qué tal, y le voy a dar a estimar. Y él debe obtener un modelo en específico. Y ahora voy a utilizar otro modelo que sea el 2 que habíamos usado hace un momento, 2 y voy a utilizar un retardo de 2. ¿Por qué? Bueno, para probar. Y tengo un nuevo modelo. Vean que los nombres, aquí también lo pudimos haber elegido, los nombres los está eligiendo automáticamente MATLAB, pero nosotros pudimos haber elegido el nombre en, en la sección donde dice nombre. Vean que bueno, lo que obtuve hasta ahora fue modelos polinomiales, modelos de proceso y modelos de funciones de transferencia. Para el modelo de función de transferencia vamos a elegir, como en el caso pasado, vamos a decir que no quiero ceros, que quiero tres polos y que este sistema lo quiero continuo. Y le damos a estimar. Y entonces él hace la identificación, termina la identificación, el sistema debería aparecer. Nosotros podemos haber eh, elegido, aquí está el nombre que él obtuvo, va a llamar TF2, pudimos haberle puesto otro nombre. Bueno, y tenemos todos los modelos. Si le damos a salida de los modelos, MATLAB me va a mostrar la comparación entre todos los modelos. No solamente me muestra la comparación gráfica utilizando nada más los datos de validación, sino que me indica cuál es el valor del ajuste de cada uno de ellos. El ARX 222 da 86.8% de ajuste, la función de transferencia TF1 95.77, el orden 3 sin 0 96.33, orden 2 sin 0 97.28 y ARX 441 un 100% de ajuste. Podemos, como mostré hace un momento, yo puedo eliminar los modelos que no quiero que se vean. Estos son los datos originales. Cuando yo presento este, vean que hay una superposición completa. Si presento nada más este, la superposición de los datos no es completa. Vean que en este arranque él eh, con, pasa por encima pasa directamente al valor sin conseguir el punto que está en el arranque. Igual para el otro modelo de función de transferencia. Lo mismo, perdón, para el ARX, el ARX 222 el resultado no fue muy bueno, para el 441 fue bastante bueno. Y los modelos de funciones de transferencia que obtuvimos no resultaron bien. Yo debí haber analizado esto con más cuidado, debí haber dicho la respuesta cuando yo hago un incremento de la entrada. Vamos a ver la gráfica de la entrada. La respuesta aquí está ocurriendo, esto arranca en cero y aquí hay un incremento de la entrada. Y la respuesta, puedo acercar esto. No, vamos a mover esto. Quiero presentar esta zona. La respuesta, vean que la entrada hizo un incremento y esto va a comenzar a disminuir hasta llegar a su valor final, pero comenzó primero a cambiar en el sentido opuesto. O sea, el cambio de la variable fue primero en el sentido opuesto a donde va a ser su máxima variación. Eso es, bueno, característico de los sistemas que tienen ceros de fase no mínima. Entonces, y eso se ve aquí, ¿no? Vean que la respuesta
comenzó yendo hacia un lugar y luego cambió de dirección para llegar a donde iba a terminar de converger. O sea, no importa si hay sobrepaso, pero si el arranque es en el sentido opuesto a donde uno quiere llegar, eso indica que el sistema tiene ceros de fase no mínima. Entonces yo debería pasar a un modelo de funciones de transferencia, y en el modelo de funciones de transferencia, donde yo dije que no quería ceros, mira, debería decir que por lo menos hubiera un cero. Si le doy a estimar, esto me debe dar un mejor modelo. Tan bueno me da ahora el modelo que tiene un ajuste del 100%. Esto es, bueno, con solamente considerar que el modelo que uno quiere conseguir es un modelo de segundo orden. Recuerden, puedo ver el modelo de segundo orden. Aquí muestra cuál es la ecuación del modelo de segundo orden. Esta es la representación con la que estamos trabajando. Y bueno, podemos manejar ese modelo y hacer cálculos con el modelo y presentarlo y utilizarlo para otros problemas. Los modelos RX no tienen esa limitante que tenían los modelos que habíamos probado como modelos de funciones de transferencia, eh, porque los modelos de polinómicos, bueno, uno no está estableciendo cuáles son las características y cuáles son los polos, sino simplemente intentándolos calcular con variaciones del método de mínimos cuadrados. Por último, bueno, vamos a suponer que nos vamos a quedar con este modelo TF2 que dio bastante bien, dio 100%. Yo quiero ver ahora cómo es la respuesta transitoria. Esta es la respuesta transitoria del sistema. Vamos a compararlo con el modelo ARX. Es exactamente la misma respuesta. Vean que las respuestas coinciden en todos los valores. Podemos compararlo con otras las respuestas que obtuvimos y ver que, aunque son parecidas, no son idénticas. Todos estos modelos que estamos mostrando son buenos y pueden usarse en distintos contextos. Tal vez es más conveniente usar uno que el otro, pero el que estamos obteniendo, que da con un ajuste de 100%, porque esto es un ejemplo. En la realidad es muy difícil obtener ajustes perfectos, en particular porque los datos tienen ruido y aquí tenemos datos perfectamente libres de ruido. Pero en esta herramienta podemos conseguir distintos modelos y los modelos unos serán mejores que los otros. La idea es que tomemos modelos resultantes que tengan un ajuste mayor de 90%, mayor al 90%. Algunos métodos o algunos criterios son un poco más exigentes y quieren que uno tenga ajustes mejores. Pero si el modelo está sujeto a ruido, intentar ajustarse más implica que uno también va a intentar copiar el ruido, lo cual no es deseable. Los resultados que uno obtiene se pueden exportar al workspace, ya lo comenté, dijimos que el TF2 era un buen modelo, le doy a tu workspace y él aparece automáticamente en el workspace y yo puedo guardar todo lo que he hecho de trabajo, como guardar la sesión. Le doy a guardar la sesión y elijo el nombre de la sesión que voy a utilizar. La sesión le pondré de nombre eh, video de explicación. Y entonces ahora tengo un archivo y puedo cerrar esta ventana. Me va a volver a preguntar que si lo quiero guardar y le digo que no, pero también me dice que si quiero utilizar esto para iniciar la sesión la próxima vez que yo quiera trabajar. Eso no quiero que ocurra. En cualquier momento que yo quiera iniciar nuevamente la herramienta, escribo el nombre System Identification y le puedo decir que quiero abrir una sesión. Cuando abro una sesión, selecciono la sesión y él recrea toda la información que estaba en la sesión original. ¿Ok? Los datos, no quiero guardar esto para la sesión que viene. La función que creé se llama TF2. Yo puedo mostrarla. Si escribo TF2, él me dice cuál es la función de transferencia y me permite hacer cosas. Por ejemplo, yo quiero convertir ese TF2 en una función que voy a llamar función TF2. Y esto será una transfer function de ese objeto. Y entonces ahora se creó una transfer function y como es una función de transferencia continua, yo puedo hacer cosas como step function TF2
eh, es que no se llama función, no function. Y bueno, me da la función, me da la respuesta al escalón, puedo obtener cualquier tipo de análisis que yo quiera. No expliqué la herramienta, el LTI Viewer, pero eso se escapa del alcance de este video. Bueno, vimos que la herramienta de identificación de MATLAB es una herramienta muy útil que nos permite eh, determinar modelos para datos con los que uno para datos que uno ha obtenido experimentalmente y nos permite obtener distintos tipos de modelos y hacer para ellos distintos tipos de gráficos y distintos tipos de representaciones que nos permiten rápidamente construir una biblioteca de modelos. Podemos construir hasta 16 modelos basado en un grupo de datos y podemos tener distintos grupos de datos e irlos cambiando para observar qué tan bueno es nuestro sistema en distintos contextos. Es una herramienta muy útil y que nos permite trabajar de forma rápida y sin tener que eh, diseñar código para ello. Bueno, creo que es un buen momento para culminar. Hasta luego.